Bueno, en esta tercera parte de esa primera unidad, lo que tenemos que ocuparnos es acerca de la teoría del Estado y vamos a hacer una breve teoría del Estado, ¿no? Porque precisamente es aquello que estructura una constitución, ¿no? ¿Qué es el Estado? Creo que en el sentido que hoy lo conocemos, la palabra Estado podría estar por primera vez enunciado en El Príncipe de Maquiavelo, que fue publicado en 1513, como tú sabrás, ese gran tratado que Maquiavelo pensó para no los tiempos normales, sino para los tiempos complicados, ¿no? Donde tenía que haber un principado, que no era su forma de gobierno favorita, pero que suponía una transición hacia un gobierno republicano, que es como el que él entendía, ¿no? En la antigüedad, el sentido de la palabra Estado no se entendía, sino que había varias otras cosas que tenían que ver más con, como te he dicho, con las politeías, la res pública, la estructura de las cosas públicas, pero Estado como hoy lo usamos, creo que Maquiavelo es el primero que lo usa, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con esta famosa definición de Max Weber, ¿no? El sociólogo alemán que decía que en el fondo el Estado es, digamos, esa unidad política que está compuesta por una comunidad de personas en primer lugar, luego una comunidad de personas, necesita un elemento personal, poblacional, que vive en un territorio, que reside en un territorio y sobre el cual el mismo Estado tiene un monopolio de la violencia legítima, es decir, es el único que tiene la legitimidad de hacer cumplir la ley al ciudadano, ¿sí? Cuando este ciudadano a veces no quiere cumplir la ley, ¿no? Y tiene también la facultad de castigarlo. Entonces hay tres como que elementos, digamos, en la definición de Max Weber, ¿no? Una unidad política, ¿no? Esta unidad política tiene que ver con una unidad política constitutiva que tiene una soberanía que se tiene que hacer respetar exteriormente y que constituye también un elemento de autoridad, ¿no? Impersonal interna, ¿no? Por la cual somete a sus ciudadanos a un monopolio de la violencia legítima. Entonces, digamos que estos elementos son muy importantes para tenerlos en cuenta en la teoría del Estado, ¿no? Eh, Creo yo que fundamentalmente estos elementos están definidos en nuestra Constitución, ¿no? Eh, y claro, cuando te pones a pensar en la definición de comunidad de personas, que sería, digamos, el primer elemento, hablas de la población, de la nación, ¿sí? Eh, y la nación necesariamente es una comunidad de personas, que una peculiaridad es que no necesitan tener un territorio necesariamente, pueden estar no necesariamente no necesita un territorio, pero sí por lo menos necesita haberlo compartido en algún momento. ¿Sí? En este momento puede que no lo tengan. Y a lo largo de la historia ha habido muchos casos de comunidades que, aunque no tuvieran un territorio, se constituían como naciones, ¿no? Armenia en algún momento tuvo que pasar por este proceso de no tener un territorio y luego sí llegar a tenerlo, el mismo Estado de Israel también. Entonces son procesos distintos por los cuales, ¿qué es una comunidad? ¿Qué es una nación? La nación para, sí, la famosa definición de Ernesto Renan, ¿no? La nación es esa comunidad de personas que tiene dos cosas, ¿no? Una memoria colectiva, es decir, un pasado común, tradiciones, habla, lenguaje, historia, ¿sí? Pero al mismo tiempo una identidad que se prolonga o que sí, que se proyecta hacia el futuro, ¿sí? Lo que se llama plebiscito cotidiano, es decir,
una voluntad de querer seguir perteneciendo a esa nación y formar parte de ese proyecto Estado que tiene esa nación, ¿sí? Entonces, sin esos dos elementos no se puede entender el concepto de nación, que es importante para entender el concepto de Estado. La comunidad de personas, que a veces, como te he dicho, no necesariamente necesita tener un territorio. El Estado sí necesita tener un territorio, ¿no? Porque necesita ejercer soberanía interna y soberanía externa, ¿no? Pero por lo tanto necesita una comunidad, eso sí, tiene que haber, independientemente de todo. Pero esa comunidad ocupa un territorio, ¿no? Nuestra Constitución, cuando habla de territorio, habla de una base geográfica, ¿sí? Un cuerpo comprendido dentro de una frontera en el cual el poder estatal se manifiesta como algo presente interna y externamente. De acuerdo con el artículo 54 de nuestra Constitución, digamos, el territorio está compuesto por el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, el espacio aéreo, la troposfera, la estratosfera y la mesósfera, ¿no? El espacio exterior, ¿sí? Es res communis humanitis, es decir, es una cosa que no pertenece a ningún estado, ¿sí? Pero en teoría nosotros hacemos esta distinción, es un territorio, ¿no? Un estado necesita un territorio, no puede haber un estado sin un territorio, ¿sí? Porque ¿dónde ejercería soberanía interna? Es decir, ¿dónde haría que se cumplan las leyes para sus ciudadanos? ¿Y cómo ejercería la soberanía externa? Es decir, ¿cómo impediría que otros países no vulneren su territorio, ¿no? Que son preceptos fundamentales en una teoría del Estado, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que engarzarlo con el tercer elemento, que sería el monopolio de la violencia legítima, ¿no? De acuerdo, de nuevo, con Max Weber, la legitimidad del Estado actual, ¿no? La legitimidad del Estado actual solamente se puede explicar desde la racionalidad. Es decir, los estados democráticos solo se justifican en su existencia porque hay una ley que invita a, dependiendo de la forma de gobierno, pero a unas elecciones democráticas que nos dicen que quien obtenga una mayoría relativa de los votos en una segunda vuelta, en el caso peruano, ¿sí? Una mayoría de los votos, pues será presidente de la República, ¿no? Esto está previsto en la mayoría de constituciones de los países y es así, ¿no? O sea, necesitamos entender que para hablar de una teoría política del Estado necesariamente hay que comprenderlo como una unidad, un cuerpo político que tiene una soberanía externa, una soberanía interna, que tiene una comunidad de personas, un territorio y leyes sobre las cuales puede ejercer un monopolio.